Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Gracias. El Señor, escuchamos hoy en el Evangelio, cuando Jesús inicia su predicación. 30 años duró en la familia de Nazaret, junto con María Santísima, y a los 30 inicia sus 3 años de vida pública. 3 años de predicación que van a culminar con el testimonio su testimonio supremo de la obediencia en la cruz y el poder de Él en la resurrección. Pero hoy estamos dando el inicio al tiempo de la predicación, al tiempo público de Jesús. Y Jesús llama por su nombre. Escuchamos hoy cómo va Jesús llamando por su nombre a los apóstoles. Dios sabe cómo nos llamamos. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, mejor de lo que nuestras mismas mamás piensan que nos conocen. Porque si uno le pregunta a la mamá: ¿tú conoces a tus hijos? Sí, los conozco. Ni uno mismo se conoce. Solamente Dios sabe quién somos verdaderamente. Por eso el que quiera conocerse tiene que preguntarle a Dios. Jesús pasa y llama por su nombre a los apóstoles: sígueme y te haré pescador de hombres. También a nosotros nos llamó por nuestro nombre. También a nosotros, porque a nosotros primero nos llamó a ser sus hijos. Primero nos llamó a ser sus hijos, nos adopta a través del bautismo, porque en el bautismo es donde nosotros recibimos los méritos de la cruz de Jesús. Nos adopta y ahora nosotros somos los hijos de Dios en la tierra. Somos los hijos de Dios que estamos en camino hacia el reino de los cielos, al reino de nuestro Padre Dios. Por eso nosotros los que estamos en la tierra se nos llaman peregrinos. Estamos de camino hacia la tierra, hacia la patria que nos pertenece, que es el reino de los cielos. Jesús llamó a los apóstoles y les dio una misión. También nosotros tenemos una misión. Todos los que existimos en el mundo tenemos una misión dentro del plan estupendo de nuestro buen Dios y Padre. Pero a nosotros como hijos, la primer misión que tenemos somos nosotros mismos. La primer misión que tenemos somos nosotros mismos. Yo tengo que trabajar en mí para que Dios se pueda manifestar a través de mí. Por eso la primera misión que yo tengo soy yo mismo. Yo soy el prójimo más cercano a mí. Yo soy la primera parte del plan de Dios. Entonces yo tengo que empezar a buscar mi camino. Yo he sido llamado por Dios. Bueno, el Señor nos llama entonces como hijos
Primero sobre nosotros nos está mandando y después va a mandarnos hacia el mundo para llevarlo a Él. Pero como hijos, ¿cuál es la preparación que yo debo de tener? La preparación que yo debo de tener es volver a la voluntad de Dios. Adán eso fue lo que perdió, vivía en la voluntad de Dios y no le faltaba nada. Después del pecado, a Adán le falta todo, le va a faltar todo. Ahora Jesús nos llama a nosotros a la obediencia expresa de la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a obedecer a Dios si no tengo un teléfono para llamarle, ni escribe mensajes por el WhatsApp? ¿Cómo le voy a hacer para saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está expresada en los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos es la forma de vivir en todas las circunstancias de nuestra vida. Por lo tanto, ya tenemos una línea general para nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios. Está expresado en los 10 mandamientos. Y a cambio del cumplimiento de los 10 mandamientos, Dios, ¿qué me ofrece? Yo tengo que cumplir los mandamientos, pero Dios, ¿qué me ofrece? Si Dios me ofreciera entrar al cielo, sería suficiente, sería demasiado. Cumplir unos mandamientos para ir a un cielo que no merecemos sería demasiado. Pero Dios no solamente nos ofrece el cielo, ¿qué nos ofrece? Su paternidad. Por cumplir los mandamientos, al cumplir los mandamientos, tú vives como hijo y Dios se comporta como padre. Fíjense nada más, por cumplir los mandamientos, por cumplir, que es lo básico de la voluntad de la voluntad de Dios, es lo básico. Y a cambio vamos a recibir la paternidad divina. Tú y yo le vamos a poder llamar a Dios papá, le vamos a poder decir a Dios Padre. Si tuviésemos un concepto un poco más claro de lo que es Dios, eso nos llenaría de un asombro impresionante. Dios, que es de naturaleza infinitamente superior a la nuestra, nos permite llamarle Padre y tutearlo. Porque a todos nuestros jefes les hablamos de usted, oiga usted, por lo menos aquí en México. A Dios, ¿cómo nos enseñó Jesús a hablarle? De tú. Padre nuestro que estás. No decimos que usted está en el cielo, no, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, no decimos su nombre. Nosotros tuteamos a Dios. Fíjense nada más, parece una osadía. Nosotros tuteamos a Dios, pero es que es nuestro Padre. Es que es verdaderamente nuestro Padre. Entonces, estos mandamientos son importantes para nosotros, indispensables, porque para poder llevar una relación sana con Dios es indispensable la obediencia. En las mismas familias, para que el papá y los hijos lleven una relación sana, es indispensable la obediencia. Para que los papás y la mamá lleven una relación sana, es indispensable la obediencia. Para que estemos bien con Dios, una relación sana con Dios, es indispensable la obediencia. Por eso Jesús nos da los 10 mandamientos, porque los mandamientos, acuérdense que Dios es amor. Y cuando Dios nos regala los 10 mandamientos, nos ayuda a vivir como si amáramos. Y eso es muy importante para nosotros. Porque el que hace como que ama, terminará amando. Yo no sé si a ustedes les llegó a pasar o llegaron a conocer esto entre sus amigos, que a un muchacho le gusta una muchacha, pero le da una vergüenza tremenda decirle o hablarle y manda a su amigo, ve y pregúntale cómo se llama, ve y pregúntale si le gustan los chocolates, ve y pregúntale si le gusta esto. Le pregunta tantas cosas el amigo que quedan los dos de novios. Haz como que amas y terminarás amando. Hazle el esfuerzo, haz el esfuerzo del cumplimiento de la voluntad de Dios, porque los 10 mandamientos, ¿en qué se resumen? En amar a Dios y amar al prójimo. Si cumplimos los mandamientos, se va a reflejar en que vamos a estar amando a Dios, vamos a tener actitudes de amor a Dios
actitudes de amor al prójimo, actitudes de amor hacia nosotros mismos. Por eso es tan importante estos 10 mandamientos que nos hablan primero de lo que de Dios. Los 3 primeros mandamientos se refieren a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Esto es bien difícil de vivir. Esto es bien difícil. Porque regularmente el esposo pues tiene un pedacito de su corazón para su esposa, la esposa un pedacito del corazón para su esposo, los hijos un pedazote del corazón para la mamá, un pedacito de corazón para el papá, hasta el perro tiene su pedacito. ¿Y Dios? ¿Y Dios tiene un pedazo de corazón de nosotros? ¿Dios tendrá un pedazo de nuestro corazón? ¿Cómo vamos a saber que amamos a Dios? Cuando lo obedezcamos a través de los 10 mandamientos. El que no conozca los mandamientos ni los cumpla, no puede decir que ama a Dios. Nosotros le demostramos a Dios nuestro amor a través de la obediencia, no sintiendo maripositas en el estómago y soñando cosas bonitas. No. Nosotros le demostramos a Dios nuestro amor de una sola manera, y es a través de la obediencia. Como hemos dicho otras veces, el niño que llega y le dice a su mamá el 10 de mayo, mamá, te quiero mucho, y la mamá le dice, si me quisieras, me harías caso. ¿Verdad que sí es así también Dios? Los 10 mandamientos, ahí están, ¿me quieres? Ahí están los mandamientos. Ahí están los mandamientos, cúmplelos. Esa es la prueba del amor de Dios, del amor que le tienes a Dios, que cumples sus mandamientos, que cumples. Y todos los mandamientos: honrar a nuestro padre y madre, no matarás, no fornicarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás los bienes ajenos. Todas esas cosas, si las cumplimos, vamos a tener nosotros actitudes de amor. Y como vamos a estar actuando como si tuviéramos amor, Dios nos va llenando del amor, porque la obediencia nos va acercando a Dios. Dios es inmensamente poderoso, inmensamente rico. De manera que los hijos adoptados de Dios pueden ser pobres. Imposible. Los hijos de Dios no pueden ser pobres, no pueden vivir en la miseria. Eso sería ofender a Dios, que es su Padre, ofenderlo. Porque ¿cómo es posible que teniendo un Dios tan poderoso y un Dios tan rico como Padre, tenemos un Padre rico y nosotros ser pobres? Eso no se podría entender. Por eso a los que son hijos de Dios no les debe de faltar la protección, no les debe de faltar la salud, no les debe de faltar los bienes materiales, no deben de faltar, ni tampoco les debe de faltar a los hijos de Dios la felicidad. Y resulta que nos falta todo. Y resulta que de esto tenemos poco. Todos andamos achacosos. El que no le duele una pata, le duele la otra. Todos tenemos problemas de salud, todos nos faltan bienes materiales, y por eso es que nos lleva esto a desear los bienes materiales que tienen nuestros hermanos. Todos tenemos una ausencia de felicidad muy grande. No se volteen a ver porque se me caen en depresión. Tenemos una ausencia de felicidad muy grande en nuestra vida. Reflejamos. ¿Cómo es posible eso si tenemos un Dios que es todopoderoso y que es infinitamente rico? ¿Cómo es posible esto? Pues miren, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Todo esto nos falta, pero nosotros hemos ido perdiendo la fe verdadera, hemos ido perdiendo la relación y la comunicación con Dios. Por eso es que al romper la comunicación, somos como el hijo pródigo que ahora, después de no escribir ni cartas, ni hablarle a su padre, ni nada, termina sirviendo a los puercos. Ese es el reflejo de nuestra existencia. Al alejarnos de Dios, hemos terminado al servicio de los puercos. Por no querer cumplir la voluntad de Dios, hemos terminado de esa manera. Nos hemos aferrado al pecado. Y nuestro buen Dios y Padre nos lo permite.
Dios no va a actuar contra nuestra voluntad ni contra nuestra libertad. El que le guste ser puerco tendrá listo el chiquero. Dios no, vean cómo en la parábola el padre nunca se metió al chiquero para sacar al hijo, hasta que el hijo quiso salir. Lo esperó, pero nunca se metió al chiquero y nunca le mandó más para que se empuercara más. Cuando nosotros nos aferramos al pecado, nuestro buen Dios y Padre nos lo permite y nos permite irnos y nos espera, ¿sí? Recuerden que el que desobedece no puede quedarse con Dios. El que le cuesta trabajo lo que es la voluntad de Dios no puede quedarse con Él. O se va o lo corren. El hijo pródigo se fue. A Adán lo corrieron. El que no quiere obedecer no se puede quedar. O se va o lo corren. Y también eso es para nosotros. Esto es una enseñanza para nosotros. No quieres la voluntad de Dios, te puedes ir. Y si no, te van a correr. Si no aceptas la voluntad de Dios, ¿qué estás haciendo en su casa? ¿Qué vas a hacer en el cielo si no aceptas la voluntad de Dios? O te vas o te van a correr. Por eso es tan peligroso conocer el mal. ¿Cuánta sabiduría de Dios cuando le dijo a Adán, no quiero que conozcas el árbol del conocimiento del bien y del mal? No conozcas el mal, te puede gustar, y hay gente que empieza a tomar una cervecita y 2 cervecitas, 3 cervecitas, y luego empieza con el tequilita, y el tequila primero le pone agua, luego sin agua, después como agua, y después ya no sabe cómo quitarse de encima el alcohol, y empieza la presión de la familia, o dejas el alcohol o te dejamos, va a quedar sin familia, va a quedar en soledad, va a quedar y con el alcoholismo encima. Qué peligroso es conocer el mal. Porque conocer el mal implica que puede ser que nos llegue a gustar. Qué peligroso es acostumbrarnos al libertinaje. Qué peligroso es querer hacer nuestra voluntad y entercarnos en hacer nuestra voluntad. Había un sacerdote, ya murió, en la Ciudad de México, le llamaban el padre, el apodo que le pusieron era Chinchachoma. Algunos de ustedes lo han de ver o conocido o escuchado del padre Chinchachoma. El padre Chinchachoma se dedicó al cuidado de los niños de la calle. Hizo unas casas muy grandes, bien preparadas, con cocina, con cocinera, cuartos, camas, todo preparado para sacar a los niños de la calle y que tuvieran una casa. Y fue por ellos, todos los niños de la calle lo conocían, pero no quisieron quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa del padre Chinchachoma había reglas y ellos no querían aceptar las reglas. Y como no querían aceptar las reglas, se salían de la casa. Nunca cerró las puertas él. El que quería llegar entraba y se le recibía como si fuera la primera vez, como si nunca se hubiera ido. Y el que se quedaba se le ayudaba. Y el padre Chinchachoma empezó a buscar por eso la manera de ponerlos a estudiar. Tampoco, la mayoría de ellos no quisieron. Algunos sí, la mayoría no quisieron, prefirieron seguir en la calle pateando botes, durmiendo bajo el puente, pero haciendo lo que les daba su regalada gana. Qué peligroso es hacer esto. Qué peligroso. Les platicaba de aquella muchacha que llega con una familia, creo que eran sus tías, y la familia quiso apoyar a esta muchacha, esta jovencita, y la quisieron meter a la universidad. Y cuando estaba todo preparado, la muchacha les dice, ¿saben qué? Me voy a ir. ¿Cómo que te vas a ir? Sí, me voy a ir, porque quiero ir a Las Vegas. Mis amigas me están invitando, dicen que allá en los restaurantes de Las Vegas hay mucho trabajo y se gana muy bien dinero. Y la señora, la tía le pregunta, nomás dime una cosa, ¿qué preferirías tú? ¿Trabajar en un restaurante o ir a comer en él? ¿De qué depende? De la decisión que esa niña tome en ese momento. ¿De qué depende tu futuro y el mío? De la decisión que tomemos hoy. El hoy influye para mañana. El hoy o echa a perder el futuro o le da sentido a nuestro futuro. Las decisiones de nosotros, no las de Dios. Dios ya tomó todas las decisiones que iba a tomar, ahora a nosotros nos corresponde si las aceptamos o no.
Somos libres para eso y Dios no se enoja si nosotros lo rechazamos. Como el papá del hijo pródigo, nunca dice la parábola y el papá se quedó enojado, resentido. No, te quieres ir, vete. ¿Quieres quedarte? Quédate. Eres libre. Eres libre. Y también Dios nos hizo libres y nos deja permanecer en completa libertad. Entonces, también Dios tiene una casa. ¿Quieres entrar en la casa de Dios? Sí, todos quisiéramos ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. ¿Cómo vamos a demostrar que queremos ir al cielo? Porque el cielo no está en venta, no se vende y no nos alcanzaría para comprar el cielo. Ni todas las obras buenas, ni San Francisco, ni el más santo de todos los santos podría merecer ni siquiera el cielo. El cielo es un regalo que Dios le da al que le demuestra que quiere estar en él. Si tú y yo le demostramos que queremos estar en él, nos va a regalar el cielo. ¿Y cómo le vamos a demostrar a Dios que queremos estar en él? Cumple los mandamientos, eso es todo. Cumple los mandamientos y de esa manera le demostrarás que quieres estar en él. Sin falsos amores, sin amores desordenados, como las mamás que dicen, mi hijo nunca va a misa, ni nada, pero es bueno. ¿De dónde puede sacar la bondad? Si no está con Dios, ¿de dónde puede sacar la bondad? ¿De dónde? Eso se adquiere con la cercanía a Dios. La bondad, la paz se alcanzan con la cercanía a Dios, no con las obras, con la cercanía a Dios. Las obras que nos acercan a Dios, es así. Las obras que nos acercan a Dios, esas sí. Nosotros no se nos debe de olvidar que fuimos bautizados, que estamos adoptados. Pero Dios es como un papá que recoge a un niño de la calle que está viviendo abajo del puente donde todos lo golpean, se orinan de él, se burlan, lo agarra y lo lleva a su casa y le dice, si tú te quedas aquí, todo esto va a ser tuyo. Claro, el niño no va a preguntar, ¿y la Cheyenne, pa? No va a preguntar. Si tú te quedas, si te vas, pierdes todos los derechos. Pero si tú te quedas, todo lo que es mío será tuyo. Igual Dios nos adoptó. Si tú te quedas, si tú aceptas la voluntad de Dios, las riquezas divinas, no materiales, ni siquiera las riquezas que hay en el universo, las riquezas divinas de un Dios que es más grande que lo que Él mismo ha creado. Él fue el que creó el universo y es más grande que el universo. Las riquezas que son más grandes que el universo serán para ti. Serán para ti. Un Dios que puede crear diferentes universos, pero no hace cosas inútiles. Por eso no lo hace, pero tiene poder suficiente para hacerlo. Nosotros nos estamos acabando tantas especies de la tierra por tanta contaminación y tantas cosas. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. No tiene que repetir ni tiene que volver a sacar de lo mismo que ya había. Puede sacar cosas nuevas el Señor, porque Él tiene el poder para hacerlo. Bueno, por nuestro bautismo estamos adoptados por Dios, pero no obligados a salvarnos. Fíjense bien. Por mi bautismo y tu bautismo, tú no estás obligado ni yo a salvarnos, ni Dios está obligado a salvarnos. El bautismo no es el punto final de nuestra llegada. Ya me bauticé, ya la hice, no es cierto. El bautismo no es una garantía de salvación más que para aquellos que vivan su bautismo. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos. Obedeciendo los mandamientos. De allí es la única manera donde nos podemos agarrar nosotros de Dios. El bautismo es el inicio de una nueva vida en Dios. El bautismo es el inicio de una nueva vida como hijos de Dios en la tierra. Como hijos de Dios aquí en la tierra, hasta que lleguemos a nuestra patria que es el cielo, hasta que lleguemos con nuestra verdadera familia que es la familia trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras somos peregrinos que vamos en camino de regreso. Dios nos ha llamado. Primero, repito, la primera misión que tenemos somos nosotros mismos. Tenemos que regresar a Dios, tiene que volver a Dios nuestro corazón y nuestra mente, para después ser enviados, para que otros conozcan a Dios y encuentren el camino para regresar a Él.
y encuentren el camino. ¿A qué nos está llamando Dios? Primero a ser felices, porque si tú no eres feliz, tú no vas a ser feliz a los demás. La felicidad, todo mundo busca la felicidad. Ustedes han buscado la felicidad toda su vida. ¿Y por qué sabemos que no la encontraron? Por la cara que traen. Porque la buscaron con métodos humanos y en maneras humanas. La felicidad verdadera a la que nosotros estamos llamados es una felicidad de Dios. En la felicidad en Dios. La felicidad de la tierra es una felicidad que tiene fecha de caducidad. Se va a acabar, se va a acabar. Alguien podría decir, yo tengo mis preferencias. Está bien. Quiero ser feliz con mis preferencias. Está bien. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Es que yo con esta mujer vivo feliz, no estamos casados, pero soy feliz y tengo derecho a la felicidad. Está bien, está bien. ¿Cuántos años te va a hacer feliz esta mujer? 1000, imposible. 500, nadie alcanza. 100, ya quisieran. ¿A cuántos años nos reducimos? Y después de esos años, ¿qué sigue? Porque eso se va a acabar. Esa felicidad se va a acabar. Después, ¿qué sigue? ¿Qué va a seguir? Por eso el ser humano no se debe de olvidar que es hijo de Dios y que es eterno. No se nos debe de olvidar porque podemos caer en errores muy, muy graves y podemos acostumbrarnos y podemos abrazar el pecado y acostumbrarnos al pecado y después para salvarnos hay que soltar el pecado. ¿Y a quién le va a costar más trabajo? Al que lo haya abrazado más. A ese le va a costar más trabajo soltar el pecado. Entonces, al mundo hemos venido primero para descubrir a Dios. Una vez descubierto Dios, una vez que el Señor siembra la fe en nuestro corazón, la fe es el principio de nuestra vida, porque la fe nos va a llevar al bautismo y la fe nos va a estar acercando cada vez más a Dios. La fe es, por eso podríamos decir, es la puerta del cielo, pero no es el cielo todavía. Es la puerta que se abre en el cielo. ¿Cuál va a ser el motor que nos impulsa a entrar al cielo? El amor a Dios. El amor a Dios es el motor que nos empuja para querer entrar al cielo, querer estar con Dios. Porque hay quienes quieren ir al cielo, pero no quieren a Dios. Lo que no quieren es sufrir en el infierno. Quieren ir al cielo, pero no por Dios, sino para evitar el sufrimiento del infierno. Eso no nos va a llevar nunca a una conversión, no nos va a llevar nada serio, ni siquiera nos va a hacer crecer en el amor. Por eso hay que conocer a Dios, mis hijos, tenemos que conocer a Dios. Si tú conoces a Dios, lo vas a amar. Y si lo amas, te vas a poder sacrificar por Él. Pero si no lo conoces, si no lo amas, no te puedes crucificar por Él. Solamente amando tendremos la fuerza para el sacrificio. El que no conoce a Dios no lo ama y el que no lo ama no se sacrificará por Él. Vean qué importante es el conocimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Cumple sus mandamientos. Alguien dirá, vamos a las Sagradas Escrituras. Cumple sus mandamientos. Ahí vas a conocer a Dios. Ahí vas a conocer las bondades de Dios. Cumple los mandamientos. Es el mejor camino para conocer a Dios. No cumple los mandamientos, podrás leer la Biblia completa 1000 veces y no vas a entender nada. ¿Quieres comprender a Dios? Cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. Acuérdense, la desobediencia fueron los pies que sacaron a Adán y Eva del paraíso. La obediencia son los pies que nos pueden regresar a nosotros con Dios, no la desobediencia. La desobediencia nos seguiría llevando lejos de Dios. Vean qué peligroso es no conocer los 10 mandamientos. Vean qué peligroso es no conocerlos, porque el que no los conozca no los puede cumplir. Vean qué importante es cumplir la voluntad de Dios, cumplir los mandatos divinos, y no solamente expresados en los 10 mandamientos. Hay mandatos que Jesús nos dio. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es un mandato, no es una sugerencia. No es para el que quiera, no es para el que tenga tiempo. Es un mandato. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
El que odia es desobediente. El que tiene rencores es desobediente. El que desprecia a su hermano es desobediente. El que tiene coraje es desobediente. A nosotros solo nos es permitido el amor. Si quieres quedarte en la casa, si quieres vivir a tu manera, puedes vivirla. Hasta el ser humano hasta le hizo su canción, vea, a mi manera, y viví a mi manera, y me he de comer la tuna aunque me espine la mano. Llénate las jetas de ajuate si quieres. Eres libre. Eres libre de llenarte las jetas de ajuates, ¿verdad? De que los ajuates son esas espinitas finísimas y pequeñísimas que no se alcanzan a ver tan fácilmente. ¿Eso es lo que quieres? Es tu vida. Nadie se va a enojar porque te avientes al infierno, ni Dios. Nadie se va a enojar si te vas, ni Dios. Eres libre y Dios quiere respetar tu libertad. Dios mismo quiere respetar tu libertad, pero hay que para quedarnos con Dios hay que obedecer. También Jesús dijo, cuando está en la consagración, tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Es una orden, no es una sugerencia. Cuando tengan tiempo, vienen y toman mi carne y beben mi sangre. No es cuando tengas tiempo, no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. No es lo que tú quieras, sino lo que Dios diga. Entonces, si tú quieres obedecer, bienvenido. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Porque vas a hacer una felicidad impresionante. ¿Quieres hacer tu voluntad? Hazla. ¿A quién se va a enojar? Nadie se tiene por qué enojar porque tú quieras hacer tu voluntad. Nadie tendrá derecho a enojarse. A preocuparse los que te amen, tal vez. A enojarse nadie. A enojarse nadie, porque tú tienes libertad y voluntad y la tienes que poner en uso. La prueba consiste en eso, usando tu libertad y tu voluntad, conozcas a Dios y lo elijas a Él, porque lo conoces. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Cumple los 10 mandamientos, cumple los 10 mandamientos. Y el Señor dice, ámense los unos a los otros, y también dijo, coman mi carne y coman mi sangre. Y después va a reafirmar, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida. Ya está dicho. Alguien dirá, pero para mí que no hace falta, eso es un fanatismo. Piensa lo que tú quieras, lo que a ti te dé tu regalada gana, eres libre para pensar, pero no es lo que Dios dijo. Lo que tú digas, ¿a dónde te va a llevar? Lo sabrás el día de tu muerte. Haces lo que Dios dice, desde ahorita puedes estar seguro, esto te va a llevar al cielo. Pero tú eres el que vas a decidir y nadie más. Tú eres el que vas a decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida y nadie más. Por eso es tan peligrosa la ignorancia y es tan peligrosa la desobediencia, porque nos alejan verdaderamente de Dios, nos hacen quedarnos sin papá y sin mamá, huérfanos verdaderamente, vagando en una piedra en el universo. Eso es lo que somos sin Dios. Un simple piojo que anda vagando en una piedra que anda por ahí perdida en el universo. Eso es lo que somos sin Dios. Eso es lo que somos. Pero con Dios, nosotros, los redimidos, aquellos que ya encontramos a Dios y que estamos en la lucha por el camino, nosotros los redimidos, ¿cómo sabemos que somos los redimidos? Porque ya pasamos de la ignorancia al conocimiento de Dios. De la ignorancia al conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. Ya conocemos los mandamientos, que es el mínimo indispensable. Nosotros los redimidos somos los que hemos pasado de la vida de pecado a la vida de gracia. Allí es donde se nota. No porque estés bautizado, no porque vayas a veces a misa, no. Porque ya pasaste del pecado a la vida de gracia. Sabemos que tú eres de los redimidos ya. Ya está redimido, ya nada más está esperándose que te mueras para que entres al cielo que el Señor te va a regalar. Los redimidos son los que han pasado del odio al amor, en eso se nota. Los redimidos son los que han pasado de la desobediencia a la obediencia, porque es importantísima la obediencia. Hoy San Pablo nos habla también de esto. Les grita a los de Corinto, esos de Corinto eran cabeza dura, eran un puerto, y ya ven que los puertos llega toda clase de males y de pecados. Y San Pablo les habla y empiezan unas divisiones en Corinto, empiezan unas divisiones y unos dicen, a mí yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Cristo, otros yo soy de... Y Pablo se enoja, porque donde hay división no está Dios. Esos ya habían perdido a Dios.
con toda su buena voluntad, ya habían perdido a Dios. Ya habían perdido a Dios. Por eso les grita San Pablo: ¿acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso Pablo y Pedro son algo diferente a los ojos de Dios? Todos vamos hacia un mismo lado, somos una sola familia y tenemos que vivir en el amor en esa familia. Tenemos que aprender a vivir. La tierra es para ensayarnos a amar y el cielo es para disfrutarlo en plenitud. Aquí no lo vamos a disfrutar en plenitud, a menos que todos fuéramos santos. Pero mientras haya unos que son santos y otros que no, no vamos a poder disfrutar eso. No vamos a poder disfrutar el poder amarnos los unos a los otros. No lo vamos a poder disfrutar, pero tenemos que construir ese reino de Dios aquí. Por eso toda división, donde hay divisiones, donde hay críticas, donde hay burlas. Ya ven, a veces llega uno y hay grupos de oración. Les platicaba yo de un grupo de oración que me invitaron y pues los empecé a conocer a todos y me decían que era un grupo muy unido. Y yo me di cuenta que sí, era un grupo muy unido de víboras, digo, porque el que se descuidaba lo despedazaban ahí. Cada quien quería ser el más importante, el más grande, el que predicara, el que diera consejos, el que hablara. Hasta se fingían el don de lenguas. Había gente que fingía el don de lenguas y con tal de parecer grande empezaba ti. Ni siquiera tenía el don de lenguas. ¿Eso qué significa? Que no han entendido nada de quién es Dios, ni a lo que Dios les ha llamado. No habían entendido absolutamente nada, absolutamente nada. Si nosotros no nos importa la vida de nuestro hermano prójimo o prójimo hermano, si nosotros no nos importa esa vida, significa que no lo amas. Y si no lo amas, significa que Dios no está en ti. Pero esta vieja es bien criticona. Si no la amas, significa que Dios no está en ti. Que este viejo, si no lo amas, significa simplemente que Dios no está en ti. Porque si Dios estuviera en ti, Dios te amó antes de que cambiaras. Y Dios ama a todos antes de que cambien. El día que Dios esté en nuestro corazón, amaremos a los que están a nuestro alrededor, independientemente de cómo sean. Independientemente de cómo sean. Por eso, el que no ama incluso a sus enemigos, es porque Dios no está en su corazón. Es la prueba más clara de que Dios no está con nosotros, que Dios no está en nuestro corazón, esa, que no amamos y que no podemos amar a los que nos hacen el mal. Sí, es la prueba más clara de que Dios no está en nuestros corazones. Porque para nosotros los rebeldes, la obediencia cuesta mucho trabajo. La obediencia es una cruz. Obedecer significa dejar de hacer mi voluntad para hacer. Si yo te obedezco a ti, dejo de hacer mi voluntad para hacer la tuya. Y si yo dejo de hacer mi voluntad para hacer la tuya, es porque estoy seguro de que tu voluntad me va a llevar a un lugar mejor. Por eso, obedecer a Dios es porque se conoce a Dios. Si no conocemos a Dios, no vamos a querer obedecerlo, no vamos a poder obedecerlo. Y Jesús lo sabe. Por eso Jesús nos dijo que el que quiera seguirme, agarre su cruz de cada día. Aquí no estamos engañados, mis hijos. Nadie está engañado. Todos sabemos desde el principio cómo son las cosas. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, agarre su cruz y sígame. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, aunque se diga discípulo. Aunque se diga, ¿cuál es la cruz? La obediencia de los 10 mandamientos. Eso es una cruz. Eso es una cruz. Desde conocerlos, aprenderlos, estudiarlos, entenderlos, y aplicarlos a nuestra vida. Eso es una cruz. Eso es decirle a Dios, tu voluntad es más grande que la mía, es mejor que la mía. Por eso ya no hago mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad es mejor que la mía. Eso solamente que conozcamos a Dios, que tengamos un acto de confianza en Él y empecemos a tratar de vivir su voluntad. Y Dios nos va a recompensar nuestros esfuerzos. Y fíjense lo que estoy diciendo, esfuerzos y no logros. ¿Por qué?
porque los esfuerzos son muchos y los logros son muy pocos. Pero nuestro buen Dios nos recompensa nuestros logros. Nuestros logros. Basta con que intentemos hacer la voluntad de Dios para que Dios nos recompense. Intentar hacer la voluntad de Dios. Fíjense con qué poquitas cosas Dios reacciona de manera positiva hacia nosotros. Nos recompensa con un milagro. Nos recompensa nuestro buen Dios como un milagro. Es una especie de motivación que Dios nos da para que le echemos ganas y seguir subiendo, seguir hacia adelante. Primer característica de una persona que está haciendo la voluntad de Dios, la paz. Segunda característica, crece la capacidad de amar. Esas son las características esenciales. El que no tenga paz y no tenga amor, no tiene a Dios. No importa que sea sacerdote, no importa que vaya todos los días a misa, no importa. El que no tiene paz y no tiene amor, no tiene a Dios. Porque Dios se comunica a aquellos que están cerca de Él. Y si yo estoy cerca de Dios, ¿a través de qué voy a estar cerca de Dios? ¿Acercándome al sagrario? No, cumpliendo los mandamientos de Dios. A través de los mandamientos yo me acerco a Dios y Dios me comunica de lo que es. Por eso la santidad. El que se acerca a Dios empieza a vivir la santidad. La santidad. Dios sabe que para nosotros es difícil, pero quiere que lo hagamos, insiste que lo hagamos. Podemos decir que Dios tiene plan A y plan B. ¿Cuál es el plan A? Amen a sus hermanos, amen a su prójimo, como yo los he amado. Plan B, ¿cuál es? Si no puedes amar a tu prójimo, plan B, insiste en amar a tu prójimo como Dios te ha amado. Es lo único que hay. Es lo único que hay. No hay nada. Podemos decir, no hay un plan B para Dios. O cumples o te vas. Eso es decisión tuya. Dios quisiera que cumplas para que puedas recibir todo lo que Dios te quiere dar. Solamente por eso. Dios sabe que esto es difícil, lo reconoce, pero es la medicina, mis hijos, es medicina. Y como quiere que estemos sanos, quiere que cumplamos su voluntad para que podamos sanar. Y verdaderamente amar nos sana, porque amar al prójimo nos hace salir de nosotros mismos. Cuando una persona platica todo lo que sufre, es porque solamente está ensimismada. La persona que platica todo lo que sufre es porque está ensimismada. La persona que ama al prójimo habla del bien de su prójimo, habla bien de las personas que ama. Dios lo sabe y quiere sacarnos de nosotros mismos, que no pongamos la atención en lo que sufrimos, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, sino que amemos. Y en ese acto de amor Él nos va llenando a nosotros, por eso nos conviene. Y el amor sana. Se dio el caso de un niño que tenía de esas palomas mensajeras que les llaman. Se les llaman palomas mensajeras porque las palomas tienen una pareja en toda su vida, nunca cambian de pareja. Si esa pareja muere, se quedan sin pareja lo que reste de vida. Solamente tienen una pareja. Entonces, cuando las palomas hacen su pareja, tienen su pareja, es cuando pueden agarrar a la paloma y les llaman palomas mensajeras. No es que le pongas allá a la paloma un papelito y le pongas la dirección con un GPS. No. La paloma solamente va a regresar a donde está su pareja. La sueltan donde quiera que la sueltes, vuela en círculo en lo que se ubica donde está y donde está su casa, y después en línea recta hacia su casa. Se hacen concursos donde las palomas las llevan, hay quien estudia las distancias y ponen cuánto tiempo tardaría la paloma en llegar aquí y cuánto corresponde si una casa está más lejos para saber quién gana. Y un niño paralítico, lo habían operado, nada le habían encontrado, paralítico el niño, no podía caminar, los doctores ya no sabían qué pasaba ni qué había. Y entonces el niño se pone a tener sus palomas y se mete a ese concurso. Una de la paloma que él lleva efectivamente viene de regreso, pero pues hay halcones en diferentes lugares, otras aves que se comen a las aves.
Y entonces baja una de estos halcones, la paloma vuela 100 kilómetros por minuto, perdón, vuela 100 kilómetros por hora, y los halcones se clavan a 200 kilómetros por hora. No hay posibilidad de que se escape una paloma. Cuando está en espacio abierto y el halcón la localizó, se acabó. Pues esa paloma fue atacada. Cuando llega la paloma, el niño estaba en el patio esperando que llegara su paloma y se metiera con la pareja y quedara registrado. Llega la paloma y se para en la barda, y el niño se da cuenta que le estaba saliendo sangre de un ala. Era una paloma que quería mucho. Se da cuenta que le estaba saliendo sangre por recibir el impacto. La paloma quiso volar hacia su nidito, ya no pudo, cayó hasta el suelo. Entonces ve el chiquillo como un gato pega un brinco y empieza a buscar la manera de bajar para agarrar a la paloma. Y el niño pues avienta con su silla de ruedas para ir a rescatar a su paloma, se golpea en una parte de ahí, se cae y no le importa, se agarra de las manos y se va arrastrando y logra llegar con su paloma antes de que llegara el gato. Agarra la paloma y el niño se duele en el dolor de la paloma y se olvida de sí mismo. Sin darse cuenta, lo único que quería era agarrar esta paloma y ponerla en su nido, traer medicamentos. Para cuando el niño se da cuenta, estaba caminando hacia el nido. Dejó de pensar en él, dejó de pensar en sus miedos y pudo caminar. Por eso es que nuestro buen Dios quiere que dejemos de pensar en nosotros. Ama. No pienses mal del otro porque también eso te enferma. Piensas mal de ti, te enferma. Ama, aprende a amarte a ti. ¿Por qué? Si nosotros no servimos para nada, porque Dios nos ama. Nosotros valemos todo el amor que Dios nos tiene, no lo que hacemos. Valemos todo el amor que Dios nos tiene. Es donde tengo que centrar mi atención. Allí donde tengo que salir de mí mismo. Estas personas que me rodean valen todo el amor que Dios les tiene. Eso es lo que valen. Por eso es que tenemos que salir a los demás, salir y dar, salir a amar. Salir y amar nos sana. Cálenle y verán. Pobres de los que sientan la misma comezón de Lucifer. Lucifer sintió la comezón de vivir sin Dios, de ser feliz sin Dios, de ser él mismo su propio Dios. Pobres de los que sientan esa comezón, mis hijos. Pobres de los que deseen eso para su propia vida, porque entonces no van a alcanzar nada. Pobres de los que quieren dirigir su vida. Pobres de los que sienten que las cosas de Dios es una barrera para ser feliz. Pobres, porque van a abrazar el pecado, van a aceptar el pecado y van a ser felices con su pecado. No lo dudo que sean felices, pero por muy poco tiempo. Pobres si no son capaces de renunciar a sí mismos para seguir a Jesús. Si el pecado ya es tan fuerte en sus corazones que ya no lo pueden dejar. Dice San Pablo que aceptar el pecado, rechazar el amor, hace que la cruz de Jesús sea ineficaz. Fíjense nada más. ¿Qué significa eso? Que si no amamos ni obedecemos, no sirve la cruz de Cristo. No nos sirve para nada. No nos puede salvar. La cruz de Jesús se aplica a nosotros cuando nosotros abrazamos la cruz. Solamente entonces se aplica sobre nosotros los méritos de la cruz de Cristo. Por eso, aunque nos moleste, hay personas que se confiesan, jóvenes, niños que se confiesan y dicen, es que me da flojera venir el domingo a misa. Sí, eso forma parte de nuestra naturaleza humana. A los papás les da a veces flojera salir a trabajar y de todos modos se levantan y se van a trabajar. A las mamás a veces les da flojera pararse a hacer de comer y de todos modos se paran y hacen de comer. Así las cosas de Dios. Aunque sientas flojera, aunque no te den ganas, porque muchos dicen que hasta que les nazca. No, mis hijos, esto no es para cuando te nazca. Esto es un mandato. Hay que obedecer con todas las fuerzas de nuestro corazón. Hay que obedecer por fe, por amor a Dios. Lo vas a conocer, te vas a enamorar de Dios y entonces todo va a cambiar. Porque miren, cargar la cruz de la obediencia y crucificarnos en la obediencia
Después de que hagamos nosotros esto, ¿qué sigue? Los milagros. Los santos que hicieron milagros, los hicieron por una sola razón: la obediencia los unió con Dios. Es la única razón por la que había milagros. Es la única razón, la obediencia. Y brotan los milagros, salen los milagros, florecen los milagros. No solamente en ti, no solamente en ti, sino en todos los que te rodean. En todos. Porque el bien, cuando Dios se hace presente a través de una persona, todos los que están alrededor de esa persona se quedan beneficiados con el amor de Dios. Entonces hay que hacer la voluntad de Dios, y con esa voluntad vendrán los milagros. Vendrán los milagros, la obediencia, la simple obediencia. Hace unos días, en jueves, una señora viene y me platica, ¿verdad? Dice que tenía un hijo, un joven ya, que cayó en drogas, cayó en marihuana. Entonces pues era de los que también se defendían su vicio, y le decían a su mamá: yo no soy vicioso, yo el día que quiera dejar la droga la voy a dejar. Es una mentira, ¿verdad? Pero es una manera como ellos se justifican. El día que yo quiera dejar de tomar, el día que yo quiera, no se puede eso, no es cierto. Pero bueno, se justificaba así. Dice la mamá, tenía años, porque este muchacho ya tiene años en eso, años diciéndole: deja la droga, te hace daño, deja esa droga, te hace daño, deja esa droga, de muchas maneras y de todo. Y él: pero ¿por qué? Yo el día que yo quiera la voy a dejar. Entonces me dice, en esta ocasión, la meditación y en la Santa Misa y en la Hora Santa fue en torno a eso, en la obediencia. Pero fue en base al milagro que Jesús hace con un leproso. El leproso le dice: si tú quieres, sin exigir, sin gritar, sin chantajear, si tú quieres, puedes curarme, sin tratar de obligar a Dios a hacer algo. Si tú quieres, puedes curarme. Y dice esta mujer, me platicó después a mí, se acercó y me platicó, me dice: mire, padre, yo tenía años y años pidiéndole a Dios, rogándole, pidiéndole a mi hijo, rogándole, y siguió por años en su guerra. Dice: cambié la forma de orar, porque cuando escuché, dice, cambié mi forma de orar, y ese momento le dije a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes sanarle a mi hijo esa manera de pensar. Y dice: padre, esa misma noche me habla mi hijo por teléfono, me dice: mamá, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que la droga me está destruyendo. ¿Sabes qué? Voy a dejar esto, ayúdame. Dice ella: en una sola noche, lo que no se pudo lograr por muchos años. Depende mucho, mis hijos, de la disposición a hacer la voluntad de Dios de nosotros. De ahí depende mucho, porque la obediencia nos acerca a Dios y la desobediencia nos aleja de Dios. Por eso la importancia: ¿quieres beneficiar a tus hijos con bienes que van más allá de la tierra? Sé obediente a Dios, que tu obediencia te una al Señor, y el Señor, tu cercanía a Él te va a santificar. No somos santos porque no somos obedientes, por eso no somos santos. Que si fuéramos obedientes, ya nosotros seríamos santos y habría muchos milagros en la tierra. Porque Jesús dijo: impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Y no está pasando. El Señor dijo: beberán veneno y no les hará daño. Y no está pasando. Hay cosas que sí. El Señor dijo: cogerán serpientes en sus manos y no les harán daño. Eso sí me ha tocado. He saludado muchas serpientes de mano y no me ha pasado así mucho. Tenemos que preguntarnos: ¿por qué no se están cumpliendo las promesas de Dios? ¿Qué es lo que está frenando estas promesas divinas? ¿Qué es lo que estará frenando? Una sola cosa, mis hijos: la desobediencia. Hacer nuestra voluntad, aferrarnos a este mundo como si ya estuviéramos en el cielo. Si Dios me quiere purificar, si Dios me quiere levantar, si Dios me quiere sanar, Él es el que sabe qué es lo que necesito. Él es el que sabe. Por eso la importancia de esa oración: si tú quieres, porque yo no sé si me conviene, si tú quieres puedes sanarme. Y en ese momento Jesús dijo: si quiero, al leproso queda sano, y quedó sano.
Pues durante esta semana, ¿qué vamos a trabajar? Revisa si hay milagros en tu casa. Revisa si hay milagros en tu casa. Si no hay milagros en tu casa, es porque no hay nadie que obedezca a mis hijos. Así de sencillo. Si no hay milagros, si no hay sanaciones, si no hay liberaciones, si no hay conversiones, es porque no hay quien esté obedeciendo. Es porque no hay quien esté obedeciendo. Si no lo hay que disponernos nosotros a hacerlo. Tú y yo, aunque nadie más quiera y a nadie más le importe, tú y yo hay que empezar a tratar de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Pero primero, por los 10 mandamientos, hay que conocerlos, hay que memorizarlos, hay que estudiarlos y hay que aplicarlos en nuestra vida. Hay que aplicarlos en nuestra vida y va a empezar a crecer el amor en nuestro corazón. Ese amor de Dios en nuestro corazón va a ir beneficiando a todos los que vivan a nuestro alrededor. Hay que aceptar este reto que Dios nos manda. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Así lo dice el Salmo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¿Cómo? Cumple sus mandamientos. Haz lo que te pide que hagas. Solo 10 mandamientos, no son 1000, ni siquiera son 100, ni siquiera son 50. Son solo 10 mandamientos. Cumple sus mandamientos y después de cumplir los mandamientos, de hacerlos vida, tienen que empezar los milagros. Y van a ver cómo todo lo que está a tu alrededor, muchas cosas. El mal no se va a quitar. El mal no se va a quitar hasta que todos seamos santos, entonces el mal y el sufrimiento se va a quitar. Pero mientras no seamos santos, va a haber sufrimiento en el mundo. Pero mientras hagamos la voluntad de Dios nosotros, conocemos los mandamientos, los aplicamos, los entendemos, los hacemos vida en nuestra vida, y van a empezar, mis hijos, verdaderamente los milagros. Muchos santos hicieron milagros solo porque obedecían a Dios, porque cumplían los mandamientos. Tú cumples y Dios cumple. Cumple como hijo y Dios cumple como padre. Si no, Dios como Padre nos ama, porque no nos deja de amar ni nos dejará de amar nunca. Nos ama Dios Padre, pero nos deja en libertad, y nuestra libertad nos puede alejar de Dios. Es peligroso. Por eso es tan importante esa oración, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la voluntad de Dios es mejor. Quisiera ganarme la lotería, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si no se la ganan, no se van a quedar lastimados con Dios. Es bien importante que se haga tu voluntad y no la mía. Yo te pido esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros. La voluntad de Dios es mucho mejor que la de nosotros. Nadie puede pensar mejor que Dios y nadie puede engañar a Dios. Nadie puede. ¿Se acuerdan les platicaba de aquel señor, un reportero que subió al cielo, lo dejaron subir al cielo para hacerle un reportaje a Dios y le empieza a hacer una serie de preguntas y Dios a responderle y le pregunta: Señor, ¿para ti cuántos son 1,000,000 de años? Como 1 minuto. Oh, dice. ¿Y para ti cuánto es $1,000,000? Como $1. Señor, ¿me prestas $1? Sí, espérame 1 minuto. Nadie le gana a Dios, mis hijos. Nadie. Él es el que sabe todo, Él es el que puede todo. Todo. Hay que confiar en Él, en la sabiduría de Él y no en la de nosotros, en el poder de Él y no en nuestras fuerzas. Si logramos cumplir los mandamientos de Dios, mis hijos, vamos a empezar a ver los milagros. La cercanía a Dios va a ocasionar milagros. No el que te duermas adentro de un sagrario. Ahí no hay milagros. Habría milagros cuando hagas la voluntad de Dios, porque eso te va a acercar a Él. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, las gracias que necesitamos para comprender sus mandamientos y vivirlos, y entonces conoceremos más de su amor. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.